Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Julio Herrera. Soy párroco desde hace más de 30 años y lo que voy a contar ocurrió durante una ceremonia de matrimonio en la iglesia de San Nicolás, en Almería, España. Es un evento que marcó mi vida de tal manera que aún hoy, después de tanto tiempo, me cuesta hablar de ello sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Era una tarde de sábado. Alrededor de las 6, la iglesia estaba llena, decorada con flores blancas y cintas doradas. El ambiente era alegre, como se espera en una boda. Los novios, jóvenes y creyentes habían asistido a la catequesis previa y todo parecía estar en orden. Hasta ese momento, nada indicaba que esa ceremonia quedaría grabada como una de las más oscuras en la historia de esa parroquia durante la liturgia del sacramento. Cuando me acerqué al altar para leer el pasaje del Evangelio, algo llamó mi atención. La imagen de San Antonio, una escultura de madera de tamaño real, colocada en una hornacina lateral del templo, parecía distinta. Al principio pensé que era un efecto de la luz, o tal vez el humo del incienso, pero cuando volví a mirarla de reojo, noté algo que me hizo detener la lectura. De los ojos de la estatua comenzaban a brotar lágrimas rojas. Me quedé inmóvil, con la Biblia en las manos. El silencio se hizo espeso. Algunos de los presentes comenzaron a mirar hacia donde yo miraba. En segundos, los murmullos se convirtieron en exclamaciones y gritos. Me acerqué con rapidez. Las lágrimas seguían fluyendo, lentas pero constantes, dejando un rastro sobre las mejillas del santo. Era sangre. No había duda. Intenté mantener el control de la situación. Llamé a uno de los acólitos para que retirara discretamente a los novios hacia la sacristía. Pedí que se desalojara el templo, pero ya era demasiado tarde. Varios invitados grabaron lo que veían con sus teléfonos. Otros rezaban en voz alta, algunos lloraban, y una señora mayor cayó desmayada. Esa noche no dormí. Me quedé en la iglesia, junto con otro sacerdote, revisando la imagen. No encontramos ningún mecanismo oculto, ni rastros de pintura, ni señales de manipulación. La escultura estaba intacta, salvo por los ojos, que seguían húmedos. De las 3 de la madrugada, la sangre dejó de brotar, como si el fenómeno tuviera su propia conciencia del tiempo. Al día siguiente, el obispado ordenó el cierre temporal del templo. Expertos en arte sacro y restauradores fueron enviados a inspeccionar la imagen. No encontraron explicación lógica. Según el informe, la escultura estaba hecha de madera antigua, sin cavidades, sin sistemas que pudieran provocar un fenómeno así. La boda fue anulada, no por decisión mía, sino porque los propios novios, aterrados, decidieron no casarse más. La novia aseguró haber soñado, semanas antes del evento, con un santo que la observaba con ojos negros y llorosos. Yo no supe qué responder. Nunca más se celebró un matrimonio en esa iglesia. San Antonio fue retirado del templo y trasladado a una capilla privada bajo estricta vigilancia. Pero hay algo más. En los días posteriores, otras personas comenzaron a afirmar haber visto a la figura moverse ligeramente. Algunos juraron que sus ojos ya no miraban al frente, sino hacia la puerta. No sé qué intentaba advertirnos esa imagen. Lo único que sé es que desde aquel día, la fe que profeso no volvió a sentirse igual. Algo se irrumpió. Cuando paso frente a ese altar vacío, tengo la sensación de que la sangre no dejó de fluir, solo se volvió invisible. Me llamo Padre Esteban Rivas. Sirvo como párroco auxiliar en una iglesia antigua ubicada en el centro de Chicago, Estados Unidos. Lo que voy a contar no es un rumor ni una exageración.
Es algo que presencié varias veces con mis propios ojos. Y hasta el día de hoy no encuentro explicación. Todo comenzó un lunes, a finales de febrero. Eran las 5:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Yo solía llegar temprano para preparar la sacristía antes de la misa de las 7. Esa mañana, al entrar al templo, noté algo extraño de inmediato. El lugar estaba completamente en silencio, pero el ambiente era diferente, como si alguien ya estuviera ahí. Al acercarme al altar, vi a una mujer anciana arrodillada, completamente de espaldas, justo frente al sagrario. Llevaba un vestido oscuro, antiguo, con un velo cubriéndole la cabeza. Sus manos estaban juntas y parecía estar rezando en completo silencio. No había escuchado la puerta abrirse antes. Pensé que quizá era alguna devota con llave, aunque eso ya era raro a esa hora. No quise molestarla, así que seguí con mis tareas. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Pensé que tal vez había salido sin que me diera cuenta, aunque algo no me cuadraba. La puerta principal estaba cerrada por dentro y no había otra salida. Al día siguiente, la misma escena. La anciana estaba allí, rezando de espaldas al altar. Esta vez me acerqué con más decisión. Señora, ¿necesita algo?, pregunté en voz baja y en ese mismo instante, desapareció. No caminó, no se esfumó lentamente, simplemente dejó de estar ahí. Me quedé helado. Caminé hasta donde había estado arrodillada y el piso estaba húmedo, como si algo frío hubiese estado posado ahí. Comencé a verla cada madrugada, siempre a la misma hora, siempre en la misma posición. Nunca se movía, nunca respondían, solo rezaba, pero bastaba con dirigirle la palabra o acercarse demasiado y desaparecía. Instalamos cámaras en la iglesia, especialmente apuntando al altar. Nunca grabaron nada, ni una imagen, ni un solo sonido. Aún así, yo la seguía viendo. Y no solo yo, un sacristán joven también la vio una vez. Se desmayó del susto y renunció al día siguiente. Una mañana, decidí actuar diferente. Me arrodillé en silencio a su lado. No dije nada, solo a orar. La figura no se desvaneció. Permaneció inmóvil durante un minuto, eterno. Y de pronto, giró levemente la cabeza hacia mí. No vi su rostro, pero sentí algo que no sabría describir. Una presencia que se metió en mi mente. No fue una voz física, fue un pensamiento, como si alguien hablara desde dentro de mi cráneo. Aquí no es bienvenido el que finge creer. Me caí de espaldas del susto. Cuando me incorporé, ella ya no estaba desde entonces. Evito entrar solo a la iglesia antes del amanecer. Otros feligreses han afirmado ver a una viejita rezando de espaldas en las primeras horas del día. Ninguno se atrevió a tocarla. Todos coinciden en una cosa: en el aire se vuelve pesado cuando ella está presente. Y hay un susurro, casi imperceptible, que parece venir desde el altar, como si rezara en otro idioma. Hasta hoy, nadie sabe quién fue ni por qué se manifiesta. Solo sé que, mientras alguien entre con fe verdadera, no pasará nada. Pero si entra un hipócrita, quizá ella se dé vuelta. Me llamo Padre Aurelio Martínez. Fui designado como exorcista diocesano en Puebla, México, desde hace 16 años. He visto cosas que muchos no creerían y otras que aún hoy me cuesta procesar. Pero lo que viví en el caso de Mariela, una joven de apenas 19 años, fue algo que rebasó todo lo que conocía sobre el mal. Fui contactado por el párroco de un pequeño pueblo a las afueras de Puebla. Me dijo que una muchacha estaba mostrando signos claros de posesión. Hablaba en lenguas antiguas, reaccionaba violentamente, objetos sagrados, y sufría crisis físicas que los médicos no podían explicar. Fui con un equipo reducido a un seminarista que me asistía, el párroco local y 2 religiosas. La casa donde vivía la joven había sido habilitada como sitio temporal de oración.
ya que su estado no permitía trasladarla a la primera vez que la vi. Estaba inmóvil en la cama, sus ojos abiertos pero completamente negros. Sin rostro, pupila, la piel pálida, llena de rasguños y moretones que aparecían sin causa. Cuando comencé la lectura del ritual romano, su cuerpo se arqueó de forma inhumana, como si los huesos se le quebraran hacia adentro. Gritó con una voz que no era humana. Era grave, cavernosa, como si saliera desde la garganta de un anciano moribundo. Lo que dijo fue aún peor. No te metas. No sabes lo que está encerrado aquí. No respondí. Continué con las oraciones, salpicando agua bendita y exigiendo el nombre del Espíritu. La joven reía, se burlaba, citaba pasajes bíblicos al revés. A veces me miraba con ternura, como si quisiera confundirme, como si la verdadera Mariela saliera por segundos, pero siempre voltaba. Que estaba dentro. Durante 3 días seguidos realizamos sesiones. El tercer día, algo cambió. El cuerpo de Mariela comenzó a temblar sin control. La cruz de mi rosario se calentó tanto que me quemó la palma. En un momento de silencio absoluto, ella gritó tan fuerte que las ventanas se quebraron. Y luego se desplomó. Estaba en paz, respirando con normalidad, con lágrimas en los ojos. Murmuró mi nombre. La posesión había terminado, o eso creímos. Pero al día siguiente, algo muy extraño comenzó a pasar. A Mariela no reaccionaba. Estaba despierta, con los ojos abiertos, pero no hablaba. No comía, no se movía. Clínicamente estaba viva, pero no había respuesta. Era como si estuviera atrapada dentro de sí misma. Volví a rezar sobre ella. Volví a bendecirla. No hubo reacción. Pero una noche, mientras oraba solo en la capilla, escuché una risa detrás de mí. Me giré. No había nadie. La misma risa se escuchó por días en distintos puntos de la iglesia. Otros sacerdotes también la oyeron. Mariela había sido liberada. Sí, el demonio había salido. Pero no se fue. Se quedó deambulando como si hubiese abandonado el cuerpo, pero no el lugar. Consulté con otro exorcista con más experiencia. Me dijo algo que me heló la sangre. Hay entidades que no buscan un alma, sino un acceso a una puerta. A veces, liberarlas de un cuerpo es simplemente permitirles circular. Desde ese día, cada vez que alguien reza en esa capilla, siente un escalofrío al pasar junto al altar. Los cirios se apagan solos. Una figura oscura se ve pasar por los vitrales. Y Mariela sigue viva, pero ausente, como si aún estuviera encerrada donde esa cosa la dejó. Yo sigo rezando por ella, pero hay noches en las que siento que lo que sea que se liberó todavía me observa. Me llamo Padre Ernesto Cuesta y he servido como párroco en la ciudad de León, España, durante más de 2 décadas. He bautizado a cientos, he dado la extremaunción a muchos más, y he sostenido reliquias con siglos de historia sin sentir nunca más que respeto. Hasta aquel día, todo comenzó una tarde de otoño. Uno de los miembros más nuevos de la comunidad, un hombre llamado Julián Vargas, se acercó después de misa. Era un hombre reservado, de unos 40 años, recién llegado de Madrid. Según decía, había pasado por una conversión profunda tras años de una vida alejada de Dios. Como él mismo describía, durante semanas fue puntual, respetuoso, participativo, asistía a misa diaria, se confesaba con regularidad. Me pidió que le mostrara las reliquias que guardábamos en la sacristía, como símbolo de su deseo de acercarse aún más a la fe a que se di. No era raro que los fieles más devotos pidieran verla. Guardábamos, entre otros objetos sagrados, un relicario de plata que contenía un fragmento del hábito de San Juan de la Cruz. Lo conservábamos con extremo cuidado, protegido bajo una urna de vidrio sellada, y solo lo manipulábamos con guantes. Pero esa tarde, al abrir la urna
y acercar el relicario a Julián. Sucedió algo que nunca olvidaré. Apenas él extendió la mano para tocarlo, el relicario, frío y sin brillo momentos. Antes, comenzó a calentarse visiblemente. En cuestión de segundos, su superficie se tornó roja, como si hubiera sido puesta al fuego. Julián gritó, retrocediendo. Yo solté el relicario del susto y cayó al suelo, haciendo un sonido seco y metálico, pero no se rompió. En cambio, ardían. Literalmente ardía. Llamas pequeñas, oscuras, salían desde las rendijas del relicario, como si algo estuviera quemándose desde dentro. No era un fuego común. No olía a metal quemado ni a tela, olía a algo más. A carne, a sufrimiento. Intenté sofocar las llamas con agua bendita. No funcionó. Lo cubrí con un paño consagrado. Y ahí fue cuando el fuego cesó. De golpe, como si nunca hubiese existido. El relicario quedó ennegrecido, marcado para siempre. El fragmento del hábito en su interior se había desintegrado por completo. Julián no volvió a pisar la iglesia. Lo busqué en su domicilio, pero ya se había ido. Dejaron su habitación vacía, sin rastro, como si hubiera huido con el tiempo. Comenzamos a notar cosas extrañas. Los cirios junto al altar se encendían solos algunas madrugadas. Las imágenes de santos aparecían cubiertas de hollín, como si algo quemado hubiera pasado por allí. Y yo empecé a soñar con él, con Julián, de pie frente al altar, extendiendo la mano una y otra vez hacia el relicario, con los ojos completamente blancos y una sonrisa seca. Consulté con otro sacerdote, Mayo R., un monje retirado en el monasterio de San Isidoro. Me dijo algo que me ha dejado sin paz desde entonces. No todos los que llegan a la iglesia vienen buscando a Dios. Padre, algunos solo quieren ver qué tanto los rechaza lo sagrado. Desde entonces, o relicario permanece selado, dado, como um recordatório de que não basta a fé declarada em palavras. Às vezes, a maldade pode se esconder até nas mãos que pedem bênçãos. Mi lamos orbiatres, soy maña de clausura desde hace 34 años y lo que voy a contar ocurrió en un convento antiguo ubicado en las afueras de Savannah, Georgia, en los Estados Unidos. Es un lugar retirado, rodeado de bosque y silencio. Durante el día, es un sitio de paz. Pero por las noches ya no lo es. Todo comenzó a principios de invierno, cuando una de las hermanas, Sor Catalina, me dijo que había escuchado voces durante la madrugada, como si alguien rezara en el sótano. Pensamos que era alguna de las más jóvenes haciendo penitencia, lo cual no es común, pero tampoco impensable. Sin embargo, la siguiente noche, fui yo quien escuchó eran casi las 3 de la mañana. Estaba despierta, revisando libros en la biblioteca del segundo piso, cuando sentí que algo no iba bien. Un frío extraño recorrió el pasillo, como si alguien hubiera abierto una puerta que nunca se abre. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro constante, grave, que parecía venir desde el piso inferior, via las escaleras en silencio. Las demás celdas estaban cerradas. Nadie parecía estar despierta. Me acerca la trampilla del sótano y me detuve. Las voces eran claras. Rezaban en latín antiguo. No como lo hacemos ahora. Era un tono que no escuchaba desde que era novicia. Y lo más inquietante, sonaban muchas voces, como si tratara de una decena de mañas rezando al unísono. Encendí una linterna y vaya el sótano es amplio pero estaba completamente vacío. No hay bancos, no hay imágenes, no hay lugar para rezar. Solo estanterías con objetos viejos y algunas cajas que llevan décadas sin tocarse.
cam importa du el lugar. Las voces se detuvieron justo cuando mi pai tocó el último peldaño, volví a subir, confundida. No lu dije nada a nadie esa noche, pero las oraciones siguieron. Todas las madrugadas, exactamente las 3:13, comenzaban. No fallaban un solo día. Una noche, dejé una grabadora junto a la trampilla. Al revisar el audio al día siguiente, solo se escuchaba un murmullo lejano, casi imperceptible, seguido de una risa. Una risa leve, como de alguien que está rezando. Se dedican para burlarse, avisamos a la Madre Superiora. 3 días después, mandaron llamar a un sacerdote de Atlanta para bendecir el lugar. Él también las escuchó. Pero cuando intentó entrar al sótano con agua bendita, la linterna que lavaba explotó en su mano. Fue como si algo no quisiera que viera lo que había allí. Tras eso, el acceso al sótano fue sellado con madera y clavos bendecidos. Nadie baja desde entonces. Pero seguimos escuchándolas. Siempre a la misma hora. Siempre en latín. Siempre. Como si alguien estuviera rezando, o castigado, y algunas noches, al despedida, encontramos restos de cera en el suelo, justo encima de la trampilla. Como si alguien hubiera encendido velas allí abajo. No hay explicación. Solo sabemos que antes de ser convento, ese lugar fue un hospital de guerra durante el siglo XIX. Algunos dicen que muchas mujeres murieron allí, algunas con habitos, otras sin nombre. ¿Están pidiendo ayuda? ¿O están cumpliendo una condena? No. Lo sé. Pero ninguna de nosotros se atreve a preguntar. Solo rezamos, y esperamos que algún día, el silencio vuelva. Me llamo Padre Lorenzo. Soy párroco en Aguascalientes, México, y llevo más de 20 años sirviendo en la misma iglesia del centro histórico. Un templo colonial que data del siglo XVIII. Lo que voy a relatar ocurrió hace apenas unos años, durante una temporada de confesiones muy particular. Justo antes de las elecciones municipales, recuerdo claramente el primer día. Un hombre entró a la iglesia cerca del anochecer. No era feligrés habitual, pero llevaba traje y un crucifijo pequeño al cuello. Se arrodilló frente al altar, rezó brevemente y luego pidió confesión. Lo atendí sin demora durante la confesión. Algo en su tono me inquietó. No era lo que decía, sino como lo decía en evasivo, con frases ensayadas. Sentí que ocultaba algo justo en ese momento. Escuché un sonido seco, como una gota cayendo sobre mármol. Levanté la vista y vi que la gran cruz de madera detrás del altar, una pieza antigua, tallada a mano, tenía un hilo oscuro descendiendo desde el torso del Cristo en mí. Acerqué después de terminar la confesión. El líquido era espeso, negro. ¿Cómo? Así. Pensé que podía ser humedad o deterioro, mas la madera estaba intacta. Limpié la cruz y no le di más importancia, pero la noche siguiente ocurrió de nuevo. Otro hombre, también político, vino a confesarse y otra vez. La cruz goteó, no una, sino 3 veces, justo mientras hablaba. Esta vez revisé todo el altar, incluso la parte trasera del crucifijo. A nada, ni humedad, ni grietas, empecé a notar un patrón. Cada vez que alguien venía a confesarse y decía una mentira, la cruz sangraba ese líquido negro. Lo confirmé escuchando conversaciones fuera del confesionario, por lo que algunos terminaron confesando a otros. Incluso grabé discretamente a uno de ellos y comparé su confesión con lo que decía en entrevistas públicas. No coincidían. La 4ª semana, la cruz comenzó a gotear incluso durante la misa. Si alguien en la congregación mentía durante las oraciones o en sus votos. Una vez
Un joven prometió dejar sus adicciones frente al altar, y la cruz soltó una gota como si llorara. Solicité la ayuda del obispado. Vinieron 2 sacerdotes. Hicimos una misa de purificación. Se bendijo la cruz. Se investigaron posibles causas físicas. A nada dijeron que era un fenómeno aislado y que no debía divulgarse. Pero yo sabía lo que era. Aquella cruz no juzgaba, revelaba, y desde entonces se convirtió en una especie de oráculo oscuro. La gente empezó a tener miedo de confesar. Algunos evitaban mirar directamente al Cristo. Otros simplemente dejaban de venir en un día. Durante una ceremonia especial, un candidato muy conocido juró ante Dios que protegería a los pobres. La cruz no solo goteó, un chorro negro cayó sobre el altar, manchando el mantel blanco. Se escuchó un murmullo de horror. Nadie dijo nada, pero todos entendieron semanas después. Ese hombre fue detenido por corrupción hoy. La cruz sigue. Pero ahora está cubierta con un paño, como si quisiéramos ocultar lo que ya fue visto. Nadie habla de eso, nadie la toca. Solo yo me atrevo a mirarla. Y en algunas noches silenciosas, cuando todo está en penumbra, creo escuchar como una gota cae al suelo, incluso si nadie ha mentido. Me llamo Fray Andrés, soy monje benedictino y llevo casi toda mi vida consagrado al silencio, la contemplación y la oración. Lo que voy a contar sucedió hace 8 años en el monasterio de Cuenca, España, un lugar apartado, enclavado entre montañas, donde el tiempo parece detenido. El protagonista de esta historia era un novicio llamado Elías. Tenía solo 19 años cuando llegó al monasterio. Era callado, respetuoso, muy devoto. Parecía haber nacido para servir a Dios. Nunca faltaba a los rezos, nunca protestaba por las tareas más duras y pasaba horas frente al Santísimo, a veces sin moverse. Durante sus primeros meses comenzó a mostrar señales que muchos interpretaron como santidad, sueños proféticos, ayunos prolongados sin debilitarse, sensibilidad a objetos bendecidos, pero algo en su mirada me incomodaba. No era miedo ni arrogancia, era vacío, como si su alma estuviera pendiendo de un hilo. Una madrugada de invierno, durante la liturgia de las horas, ocurrió lo imposible. Estábamos en la capilla rezando en completo silencio. La única luz provenía de las velas. De pronto sentí que el ambiente se volvía denso, como si faltara el aire. Algo me hizo abrir los ojos y ahí estaba Elías, de rodillas, con los brazos abiertos, los ojos cerrados y suspendido en el aire. No se trataba de una ilusión. Levantó varios centímetros, sin mover un músculo. Su túnica colgaba hacia abajo, sus pies no tocaban el suelo. Varios hermanos dejaron de rezar. Uno de ellos soltó un grito ahogado, pero nadie se atrevió a moverse de pronto. Elías exhaló un suspiro largo y quedó inmóvil, en el aire. Sus labios pronunciaban una oración que nadie entendía. No era latín, no era español, era otra cosa, palabras ásperas, guturales, con una cadencia imposible. Cuando su cuerpo volvió a tocar el suelo, cayó de rodillas, como si algo lo hubiera soltado. Lo llevamos a la enfermería del monasterio. Sus signos vitales eran normales. No tenía fiebre, ni convulsiones, ni heridas, pero no despertaba. Sus ojos seguían cerrados y su rostro sereno. Pasaron días, luego semanas. Elías respiraba, su corazón latía, pero no respondía a ningún estímulo. Médicos vinieron de Cuenca. De Madrid no encontraron nada. Dijeron que era un estado de coma inducido por trauma. Pero, ¿qué clase de trauma hace levitar a un hombre? Un obispo vino a verlo, rezó junto a él, le pidió señales
nadan solo. El silencio, durante los primeros meses. Notamos un detalle perturbador, cuando alguien blasfemaba cerca de él, aunque fuera en voz baja, su cuerpo temblaba levemente. Una vez, un hermano confesó en secreto haber perdido la fe, y Elías lloró, dormido. Lágrimas auténticas ando hoy. 8 años después, Elías sigue en la misma habitación. No envejece como los demás. Su piel está intacta. Sus uñas no crecen. No necesita alimentación intravenosa. Solo agua bendita. Es como si su cuerpo estuviera aquí, pero su alma en otro lugar. No sabemos si fue un milagro, un castigo, una advertencia. Solo sabemos que algo lo tocó esa noche y que desde entonces la oración en este monasterio ya nunca volvió a sentirse igual.